Buen día, mi nombre es Noemi Palafox y les voy a hablar del tema suficiencia de datos. Muy bien, ¿qué es suficiencia de datos? Esto consiste en preguntarnos si algo que tenemos nos da información suficiente para resolver otra cosa, una pregunta, una problemática. ¿Okay? Entonces, en el examen GMAT, este es un tipo de problemas y este tipo de problemas consiste de una pregunta y dos afirmaciones, 1 y 2. Entonces, tú tienes que decidir si estas afirmaciones te dan la información suficiente para responder la pregunta. ¿Okay? Entonces, tenemos 5 opciones de respuesta, que el enunciado 1 solo por su cuenta es suficiente para responder la pregunta y el 2 no. La siguiente es al revés, que el enunciado 2 es suficiente para resolver la pregunta, pero el 1 no. La siguiente es que los dos enunciados juntos, es muy importante juntos, son suficientes para responder la pregunta, pero ninguno de los dos por separado es suficiente. La cuarta es que cada enunciado por su cuenta es suficiente para responder. Y la última es que ninguno de los dos, bueno, sí, que ninguno de los dos es suficiente para responder la pregunta, o dicho de otra manera, que el 1 y el 2 juntos no son suficientes para responderla. Hay una mnemotécnica para recordar el orden de estas opciones de respuesta, que es el 1 es suficiente, el 2 es suficiente, para eso el 12. Ahora que los dos juntos son suficientes, together, que cualquiera de los dos es suficiente, either, o que ninguno de los dos es suficiente, neither. Entonces, por eso, 12, 10 o 12, 10. Muy bien, vamos a ver un plan de 5 pasos para resolver este tipo de problemas y vamos a ver unos ejemplos. El primer paso es evaluar la pregunta, es decir, si la pregunta es difícil o fácil según tu punto de vista. Si la pregunta es de sí o no, o si necesitas un valor para responderla. Y muy importante es cuánto tiempo puedes tardar en resolverla y cuánto tiempo te queda. Estas dos preguntas van ligadas a la primera, ¿qué tan difícil es? Porque si es muy difícil y te queda poco tiempo, entonces a lo mejor y puedes tratar de atinarle a la respuesta. Si no, pues puedes tratar de dedicarle más tiempo a la pregunta. Muy bien. El siguiente paso es ahora evaluar los dos enunciados y tratar de encontrar un atajo o una forma fácil de llegar a la respuesta. Entonces, para esto hay que preguntarnos 3 cosas. ¿Los enunciados me dan la misma información esencialmente? Es decir, el enunciado 1 y el 2 básicamente parecen que me está dando la misma información. Ahora, el enunciado, cualquiera de los enunciados establece un sistema de ecuaciones que se puede resolver, porque si el sistema de ecuaciones no se puede resolver, muy probablemente ese enunciado no te sirva para la respuesta por su cuenta. Por sí solo no te va a servir para la respuesta a la pregunta. Pero si si se puede resolver, entonces puede que sí. Muy bien. Y la última es si alguno de los enunciados parece que parafrasea la información que te da la pregunta. ¿Okay? Es muy importante identificar estas 3. Muy bien. El siguiente paso, el número 3, es considerar el enunciado 1 por su cuenta. Si 1 es suficiente, entonces podemos eliminar las opciones B, C y E. Y si no es suficiente, eliminamos las opciones A y D. Muy bien. Lo mismo pasa en el paso 4. Ahora consideramos el enunciado 2. Si 2 es suficiente, eliminamos A, C y D, E. Y si no, eliminamos B y D. ¿Sí? Hechos estos 4 pasos, si aún no logramos llegar a la respuesta, entonces vamos al quinto. Es si ninguno de los enunciados por su cuenta puede responder la pregunta, hay que considerarlos juntos. Hay que combinar la información que obtenemos de cada uno. Entonces, si juntos son suficientes, entonces la respuesta es C. Si no es así, entonces la respuesta es E. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a recordar otra vez las opciones de preguntas antes de pasar a los ejemplos. El enunciado 1 es suficiente, el enunciado 2 es suficiente, el enunciado 1 y 2 son suficientes, cada uno por su cuenta es suficiente o ninguno de los dos son suficientes. A, B, C, D y E. ¿Okay?
Ejemplo 1. Un vendedor de joyería compra un anillo por 10,000 pesos y lo vende a Judith. ¿Cuánto pagó Judith por el anillo? Los dos enunciados dicen lo siguiente. La ganancia del mercader fue del 50% y la cantidad de dinero que pagó el mercader por el anillo fue 2/3 de la cantidad que Judith pagó por el anillo. ¿Okay? Evaluemos la pregunta. Esta es una pregunta sobre porcentajes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de compra y venta, podemos hablar de porcentajes de venta, porcentaje de ganancia, perdón, o porcentaje de pérdidas. Entonces, básicamente se resume a eso. Y recuerden que los porcentajes son hermanos o son amigos de las fracciones, porque un porcentaje se ve como fracción y una fracción como porcentaje. Muy bien. Este tipo de preguntas suelen ser fáciles porque estamos acostumbrados a trabajar con este tema desde que somos muy pequeños, desde la primaria. Y aparte, esta pregunta es del tipo de valor, o sea, se espera un valor como respuesta a esa pregunta. Ahora evaluemos los enunciados. Los enunciados 1 y 2 básicamente nos están dando la misma información y por ello la respuesta es D o E. Ahora, ¿por qué básicamente nos están dando la misma información? Porque nos están diciendo en el segundo que el mercader pagó 2/3 de la cantidad que Judith pagó. Por aquí escondido está el 50%, que también se puede ver como un medio o 0.5. ¿Okay? Si no lo puedes ver, no pasa nada. Igual puedes considerar la primera para ver si es la respuesta. Muy bien. Entonces, consideremos el primer enunciado. Si nosotros sabemos cuál es la ganancia y cuál es el precio original de un objeto antes de venderlo, entonces podemos saber cuál fue el precio de venta. Por ello, lo que pagó Judith va a ser igual a 10,000 más 0.5, es decir, el 50% o un medio de lo que costó el anillo. Ok. Entonces, con eso podemos concluir que la respuesta correcta es A o D. Y de hecho, podemos saber que de aquí el precio que pagó Judith fue de 15,000. Muy bien. Ahora consideremos el segundo enunciado por sí solo. Dice que el mercader, o sea, que la cantidad de dinero que pagó el mercader, o sea, los 10,000, es igual a 2/3 de lo que Judith pagó. Si despejamos, podemos obtener que lo que Judith pagó fue 3/2 de 10,000, ¿sí? Entonces, 3/2 es un entero y un medio. Entonces, el entero es lo que pagó, los 10,000, y el medio es la ganancia, el 50%. Un medio es 0.5, que es el 50%. Por eso es la misma información si se dan cuenta. Entonces, en este punto ya estamos seguros de que el enunciado 1 y el enunciado 2 nos brindan la información suficiente para responder la pregunta. Por ello, la respuesta correcta sería D. Muy bien, vayamos al segundo ejemplo. La pregunta es, ¿el producto de A por B es positivo? Y las opciones son una desigualdad que involucra el cuadrado de la suma de dos números y el cuadrado de la diferencia de los mismos números. Y que A es igual a B. Entonces, evaluemos la pregunta. Esta pregunta es del tipo sí o no. Dado que involucra A y B, variables, necesitamos nuestras habilidades algebraicas para resolverla, sobre todo para desigualdades y manipulación de variables. ¿Okay? Y la más importante, ¿qué es un número positivo? Un número positivo, K, bueno, K se dice que es positivo si K es mayor que 0. Entonces, esta pregunta se reduce A por B es mayor que 0, y es lo que vamos a resolver. Muy bien, el paso 2 es evaluar ahora los enunciados, ¿sí? Muy bien, entonces el primero, como les decía, es el cuadrado, es un binomio al cuadrado y el segundo también. Son dos binomios al cuadrado que son casi iguales, ¿sí? Y de hecho, cuando los desarrollos obtienes el producto A por B. Entonces, este podría ser que nos dé la respuesta a la pregunta. Y la segunda es una muy engañosa, porque si te vas con la finta, puedes pensar, el producto de dos números positivos es positivo y el producto de dos negativos es positivo. Como A es igual a B, entonces A y B tienen el mismo signo. Pero hay que recordar que el 0 también es una opción, es un número. Entonces, si A es igual a 0, entonces B es igual a 0.
y 0 por 0 nos da 0. 0 no es un número positivo. Entonces, las únicas opciones de respuesta son A, C o E. Muy bien, ahora consideremos el enunciado 1 por su cuenta. Hay que manipular los dos lados de la desigualdad. Entonces, desarrollamos el binomio al cuadrado y obtenemos esto de aquí. Muy bien. Como a cuadrada y b cuadrada aparecen en ambos lados de la desigualdad, los podemos eliminar y nos queda 2ab menor que menos 2ab. Sumando en ambos lados 2ab, el término 2ab, obtenemos que 4ab es menor que 0. Dividiendo entre 4, ambos lados, obtenemos que a por b es menor que 0. Es decir, el producto es negativo. Y con eso respondemos que el producto de a por b no es positivo. Entonces, la respuesta es A. El enunciado 1 por su cuenta es suficiente para resolver la pregunta. Y vamos con el ejemplo test, que es de geometría. Nos preguntan si el segmento AB es igual al segmento AC. Y la información que nos dan es, o afirmaciones, son X más Y es igual a Z, o bien Y es igual a 180 grados menos Z. Ok, entonces este tipo de pregunta es geométrica y de hecho básicamente nos están preguntando si este triángulo es isósceles. Ok, entonces hay algo muy importante aquí. Hay que notar que la primera afirmación nos dice que el ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos. Si se acuerdan, esto es una propiedad genérica de triángulos. Entonces, esta opción no les va a dar la respuesta de si este ángulo es el mismo que este. De este lado es mide lo mismo que el otro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la evaluación de la pregunta es donde hay que recordar las propiedades de los triángulos. ¿Ok? Muy bien. Las propiedades de triángulos que nos van a ser útiles son que si el triángulo es isósceles, es decir, que si el lado A mide lo mismo que el lado B, entonces los ángulos alfa y beta son iguales. ¿Sí? La siguiente propiedad es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. La tercera es la de los ángulos suplementarios, que gráficamente se puede ver así. Tenemos una línea recta, un rayo y dos ángulos. Entonces, alfa más beta debe ser igual a 180 grados. Y la cuarta propiedad es la de los ángulos exteriores, que si no te acuerdas de esta propiedad, no pasa nada, pues esta propiedad se deriva de la segunda propiedad. ¿Okay? El ángulo E es igual a la suma de alfa y gamma. Muy bien. Pero ahora evaluemos los enunciados. Como les decía, la primera es una propiedad general de triángulos, entonces no es suficiente para resolverla. Y la segunda involucra el ángulo exterior y 180, el ángulo 180. Entonces, ese enunciado es el que podría darnos más información sobre el triángulo. ¿Ok? Entonces, las posibles respuestas son B, C y E. ¿Ok? Pues la 1 ya, el enunciado 1 ya quedó completamente descartado en que no nos da información. Muy bien. Paso 3. Consideremos el enunciado 1 por su cuenta. Vamos a ver que, en efecto, empezando de la segunda propiedad y la propiedad de los ángulos suplementarios, llegamos a la propiedad del ángulo exterior. Sabemos que A más Z es igual a 180 y que A más X más Y es igual a 180. Entonces, despejando de aquí y sustituyendo aquí, obtenemos esta ecuación. Eliminando 180, obtenemos la siguiente, y sumando en ambos lados Z, obtenemos que X más Y es igual a Z. ¿Okay? Entonces, eso no nos da información suficiente. Ya en este punto ya estamos 100% seguros de que la primera no nos sirve mucho. Por su cuenta, ¿no? Por sí solita. A lo mejor con la ayuda de la otra, pues sí. Ahora hay que considerar el enunciado 2, que dice que Y es igual a 180 grados menos Z. Muy bien. Recordemos que queremos ver que el triángulo es isósceles. Entonces, tenemos que ver que el ángulo A y el ángulo Y son iguales. ¿Okay? Entonces, igualmente, A más Z es igual a 180. Y por lo que dice el enunciado 2, Y más Z es igual a 180.
Entonces, A más Z es igual a Y más Z. Restando Z en ambos lados de la ecuación, obtenemos que A es igual a Y. Por lo tanto, el triángulo es isósceles. Es decir, el lado AB es igual al lado AC y la respuesta sería B. El enunciado 2 es suficiente para resolver la pregunta. Con esto terminamos los ejemplos. Ahora, finalmente, les daría un algoritmo que pueden seguir para resolver las preguntas. Es preguntarles primeramente si 1 es suficiente. Si no, eliminamos opciones, preguntamos ahora si 2 es suficiente. Si lo es, la respuesta es B. Si no lo es, nos preguntamos si las dos juntas son suficientes. Si lo son, la respuesta es C. Si no, la respuesta es C. Regresando, ¿es 1 suficiente? Si es así, nos preguntamos si 2 es suficiente. Si no lo es, entonces la respuesta es A. Si lo es, entonces la respuesta es C. Ustedes se pueden quedar con este diagrama. Y con esto concluyo. Muchas gracias por su atención.